Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Si son nuevos por aquí, me llamo y en este canal hablamos de todo lo relacionado con series, películas, cultura pop y bueno, básicamente todo lo que me parezca interesante y que creo que a ustedes también les puede gustar. Y hoy, tenemos un tema que me tiene particularmente entusiasmado, las series turcas que creo que van a dominar YouTube en 2025. Sí, en 2025. Ya estamos pensando en el futuro porque créanme, lo que se viene es impresionante. Turquía se ha convertido en una potencia en la producción de series de televisión. Su calidad, sus historias atrapantes, sus elencos talentosísimos y la espectacularidad de sus producciones han conquistado al mundo. Y YouTube no es la excepción. Cada vez vemos más canales dedicados a analizar, reseñar y subtitular estas series, y la demanda sigue creciendo. Por eso me he puesto a investigar, a hablar con gente dentro de la industria y a usar mi bola de cristal para predecir cuáles serán las series turcas que nos tendrán pegados a la pantalla en 1 año y medio. Antes de sumergirnos en el tema, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si les interesa el mundo de las series y las películas, si quieren estar al tanto de las últimas tendencias, no duden en suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de mis vídeos. Y denle like al vídeo si les gusta el tema de hoy. Me ayuda muchísimo a saber qué les interesa y qué tipo de contenido quieren ver más. Ahora sí, vamos al grano. Vamos a hablar de esas series turcas que creo que van a triunfar en YouTube en 2025. Y para ser claros, no estoy hablando solo de series que se estrenarán en 2025. Estoy hablando de series que por diferentes razones alcanzarán su pico de popularidad y visibilidad en la plataforma en ese año. La dinámica de consumo en YouTube es particular, y muchas series encuentran su público, o lo amplían significativamente tiempo después de su estreno original. El algoritmo, las recomendaciones, los análisis de otros creadores, todo contribuye a crear un efecto bola de nieve que puede llevar una serie a la cima meses o incluso años después de su lanzamiento. La primera serie que quiero mencionar es una que ya está generando mucho ruido, pero que creo que en 2025 explotará definitivamente, Uyan, Buyukselkuklu 2. Sé que el título es un trabalenguas, pero créanme, vale la pena. Esta serie histórica es la continuación de Uyan, Buyukselkuklu, que ya fue un éxito rotundo. Ambientada en la época del Imperio Selyúcida, nos cuenta la historia de personajes históricos, intrigas palaciegas, batallas épicas y por supuesto, mucho drama. ¿Por qué creo que será un éxito en YouTube en 2025? Porque la primera temporada ya tiene una enorme base de fans, porque la producción es impecable y porque los temas que toca, como el poder, la lealtad y el sacrificio, son universales y resuenan con el público. Además, las escenas de batalla son espectaculares y muy fáciles de compartir en redes sociales, lo que sin duda impulsará su visibilidad. Piensen en clips cortos con las mejores secuencias de acción, análisis históricos detallados, comparaciones entre la serie y la realidad. El material es inagotable y YouTube es el lugar perfecto para explotarlo. La primera temporada demostró la sed del público por este tipo de producciones históricas con altos valores de producción, y la segunda promete superar todas las expectativas. La combinación de historia, drama y acción es una fórmula ganadora que se traduce en un alto potencial de viralización en la plataforma. La segunda serie que quiero destacar es una que, a diferencia de la anterior, todavía no se ha estrenado, pero que ya tiene a todo el mundo hablando de ella. Se llama Gadar. Esta serie de acción y drama nos presenta a un protagonista atormentado por su pasado, que se ve obligado a tomar decisiones difíciles para proteger a sus seres queridos. Lo que hace especial a esta serie es su enfoque realista y oscuro, alejándose un poco de los melodramas tradicionales turcos. La fotografía es impecable, la dirección es innovadora y las actuaciones son muy convincentes. Creo que Gadar atraerá a un público más joven y sofisticado, que busca series con un ritmo rápido y una estética cuidada. Y YouTube es el lugar perfecto para que este tipo de series encuentren a su audiencia. Los trailers ya están generando una enorme expectación y las redes sociales están llenas de comentarios anticipando su estreno. El boca a boca será fundamental para el éxito de Gadar en YouTube, y los creadores de contenido tendrán un papel crucial en la difusión de la serie. Análisis de personajes, disecciones de escenas clave, teorías sobre el futuro de la trama. Las posibilidades son infinitas. Además, la estética oscura y realista de Gadar la hace muy atractiva para la generación Z,
que busca contenido auténtico y sin filtros. La tercera serie que creo que triunfará en YouTube en 2025 es una comedia romántica llamada Ask Mankin Tikam 2. La primera temporada fue un éxito moderado, pero creo que la segunda temporada tiene el potencial de convertirse en un fenómeno viral. ¿Por qué? Porque la química entre los protagonistas es innegable, porque los guiones son ingeniosos y divertidos, y porque la serie aborda temas universales como el amor, la amistad y la superación personal de una manera fresca y original. Además, las comedias románticas son muy populares en YouTube, especialmente entre el público femenino. Creo que Ask Mankin Tikam 2 se convertirá en la serie perfecta para ver un domingo por la tarde con palomitas de maíz y buena compañía. Y no solo eso, sino que los momentos más divertidos y románticos se convertirán en memes y GIFs que inundarán las redes sociales, generando aún más interés por la serie. Los canales de YouTube dedicados a comedias románticas encontrarán en Ask Mankin Tikam 2 un filón de contenido con análisis de las relaciones entre los personajes, recopilaciones de los mejores momentos y predicciones sobre el futuro de la trama. La fórmula de la comedia romántica, bien ejecutada y con personajes carismáticos, sigue siendo un éxito seguro en YouTube. La cuarta serie que quiero mencionar es un thriller psicológico llamado Kimse Sidler Hotelli. Esta serie nos sumerge en un mundo oscuro y misterioso, donde nada es lo que parece. La trama está llena de giros inesperados, los personajes son complejos y ambiguos, y la atmósfera es inquietante y opresiva. Kimse Sidler Hotelli es una serie que te hace pensar, que te desafía y que te mantiene en vilo hasta el último minuto. Creo que esta serie atraerá a un público que busca algo más que entretenimiento, que busca series que les hagan reflexionar sobre la condición humana. Y YouTube es el lugar ideal para encontrar comunidades de fans que analicen y discutan cada episodio en detalle. Este tipo de series generan un debate intenso y apasionado en las redes sociales, y YouTube se convierte en la plataforma perfecta para profundizar en los misterios de la trama y las motivaciones de los personajes. Los análisis psicológicos de los protagonistas, las teorías sobre el significado de los símbolos y los debates sobre el final de la serie serán algunos de los contenidos más populares en YouTube. Kimse Sidler Hotelli es una serie que invita a la reflexión y al debate, y YouTube es el lugar ideal para dar rienda suelta a la creatividad y el análisis. La complejidad de la trama y la ambigüedad de los personajes garantizan un contenido rico y variado para los creadores de contenido. La quinta y última serie que quiero destacar es un drama familiar llamado Kardasherim 3. La primera y segunda temporada ya fueron un éxito arrollador, pero creo que la tercera temporada consolidará su posición como una de las series turcas más populares de todos los tiempos. Kardasherim nos cuenta la historia de 4 hermanos que, tras perder a sus padres, deben enfrentarse a las adversidades de la vida juntos. Es una serie emotiva, conmovedora y llena de valores como la familia, la amistad y la resiliencia. Creo que esta serie resuena con el público porque nos muestra la realidad de muchas familias que luchan por salir adelante, y porque nos recuerda la importancia de estar unidos en los momentos difíciles. Y YouTube es el lugar perfecto para compartir fragmentos de la serie que te tocan el corazón y que te hacen reflexionar sobre la vida. Los momentos más emotivos se convertirán en virales en cuestión de horas, y los canales de YouTube dedicados a dramas familiares encontrarán en Kardasherim 3 un contenido inagotable. La serie aborda temas universales como la pérdida, el dolor y la superación, y conecta con el público a un nivel emocional muy profundo. Las historias de los hermanos, sus luchas y sus triunfos, resonarán con la audiencia y generarán un debate apasionado en las redes sociales. Kardasherim 3 es una serie que te toca el corazón y te hace reflexionar sobre la vida, y YouTube es el lugar perfecto para compartir esas emociones y conectar con otros fans de la serie. Pero no solo estas 5 series. Creo que el auge de las series turcas en YouTube en 2025 estará impulsado por varios factores. En primer lugar, la creciente globalización del contenido audiovisual. Las barreras idiomáticas son cada vez menores gracias a los subtítulos y al doblaje, y las series turcas están llegando a audiencias de todo el mundo. En segundo lugar, la diversificación de la oferta de contenido en YouTube. Ya no se trata solo de vídeos caseros y tutoriales, sino que cada vez encontramos más contenido de alta calidad producido por profesionales. Y en tercer lugar, la creciente demanda de contenido original y diferente. El público está cansado de las fórmulas repetitivas de Hollywood y busca nuevas historias y nuevos personajes. Las series turcas ofrecen una alternativa fresca y emocionante con tramas originales, personajes complejos y una estética cuidada.
Además, la industria turca de la televisión está invirtiendo cada vez más en la producción de series de alta calidad, con presupuestos millonarios y equipos de producción de primer nivel. Esto se traduce en series con una estética impecable, actuaciones convincentes y tramas complejas y bien desarrolladas. La competencia entre las diferentes productoras turcas es cada vez mayor, lo que impulsa la innovación y la creatividad. Las series turcas se han convertido en un escaparate de la cultura turca, mostrando al mundo su rica historia, sus tradiciones y su diversidad. Otro factor importante es el papel de las redes sociales en la difusión de las series turcas. Los fans utilizan las redes sociales para comentar los episodios, compartir sus opiniones y crear comunidades de fans. Esto genera un boca a boca que impulsa la popularidad de las series y las convierte en fenómenos virales. YouTube es la plataforma perfecta para alojar este tipo de contenido, ya que permite a los fans crear sus propios vídeos, analizar los episodios y compartir sus teorías. Los creadores de contenido de YouTube se han convertido en una pieza clave en la promoción de las series turcas, ya que su análisis y sus opiniones influyen en las decisiones de los espectadores. En definitiva, creo que el futuro de las series turcas en YouTube es muy prometedor. La combinación de contenido de alta calidad, una creciente globalización del contenido audiovisual, una diversificación de la oferta de contenido en YouTube y una creciente demanda de contenido original y diferente, hacen que las series turcas estén destinadas a conquistar la plataforma en los próximos años. Y no solo en 2025, sino también en los años siguientes. El éxito de las series turcas en YouTube es un reflejo de la creciente influencia de la cultura turca en el mundo y de la capacidad de la industria turca de la televisión para producir contenido de alta calidad que conecta con el público a un nivel emocional muy profundo. Bueno, esas son mis 5 predicciones de series turcas que creo que dominarán YouTube en 2025. Sé que es imposible predecir el futuro con certeza, pero creo que estas series tienen todos los ingredientes para triunfar. Buenas historias, elencos talentosos, producciones de alta calidad y, lo más importante, la capacidad de conectar con el público a un nivel emocional. Hemos hablado hoy de series históricas como Uyan, Buyuksel Kuklu 2, de thrillers de acción como Gadar, de comedias románticas como Aşk Intikam 2, de thrillers psicológicos como Kimsesizler Oteli, y de dramas familiares como Kardeşlerim 3. Series para todos los gustos y para todos los públicos. Muchas gracias por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Me encantaría saber su opinión. ¿Cuáles creen que serán las series turcas que triunfarán en YouTube en 2025? ¿Están de acuerdo con mis predicciones? ¿Hay alguna serie que creen que me he perdido? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. ¿Qué otras series creen que podrían dar la sorpresa? ¿Alguna producción que aún no esté en el radar pero que tenga el potencial de convertirse en un éxito? Me interesa mucho conocer su perspectiva y saber qué series están siguiendo ustedes. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.